Viceministro, enamorado sin remedio, ¿qué le han regalado en las Salacitas? Claudia, un gusto saludarte. Te cuento que el día de ayer estaba en Sucre, no he podido hacer las Salacitas, y te cuento que el año pasado sí las hice con esas creencias y todo lo que pedí me salió muy bien. Lamentablemente, más que enamorado, comprometido con nuestro gobierno, comprometido con nuestro país. Hemos estado trabajando en varios temas y bueno, no he podido ni dar gallos ni gallinas, pero tampoco recibirlas, ¿no? Entonces, pero comprometido con nuestro gobierno, con nuestro presidente, con nuestro país. Qué bueno, celebro el compromiso, pero deseo que ustedes, los actores políticos, se enamoren, los y las políticos y políticas se enamoren, porque eso es lo que de verdad es el principio de un compromiso, ¿no? Sin amor no hay compromiso político. Gracias, viceministro. Deberíamos estar en una guitarreada todos en el país y mire, estamos viviendo las crisis política en Comunidad Ciudadana, en Creemos, y ni qué decir del movimiento al socialismo, donde este último episodio de tensión, de enfrentamiento, de divorcio, ya no sé cómo llamarlo, se ha expresado en estos últimos días con los bloqueos. Ya se hablan inmediatamente de los arcistas y los evistas, se habla de bloqueos, pero no solamente como una medida de protesta. Hay interpretaciones desde el arcismo desacreditando los bloqueos que vienen del ala evista y del ala evista también desacreditando al gobierno y acusándole de no respetar el derecho a la protesta. ¿Cuál es el balance hasta este momento de estos bloqueos, viceministro? Y por supuesto su lectura política también. No, gracias, Claudia. La verdad que yo creo que casi un 100% de los bolivianos no está de acuerdo con este tipo de medidas. Se respeta la protesta, pero la protesta que ya perjudica la actividad de diferentes sectores, ¿no? Hoy esta medida está perjudicando a quién: al transporte, al comercio, al productor que aprovecha esta época de ir de transportar su producto a la ciudad para poder monetizar ese trabajo que ha realizado por meses o por años, ¿no? Lamentamos esta situación. Se respetan las medidas de protesta, pero no se comparte este tipo de medidas, porque yo decía, están afectando a la economía. Hoy el mundo vive una coyuntura económica compleja. Bolivia ha salido o está saliendo de esta situación crítica, luego hasta de una pandemia. Mira, deberíamos sentirnos felices, somos los sobrevivientes a una pandemia, ¿no? Y encontrarnos con esta situación, lamentamos mucho. Esto es claramente un resultado de la electoralización de nuestro país, ¿no? Y el presidente Luis Arce lo decía, que en una reunión con el compañero Evo Morales y con el Pacto de Unidad dijeron: no vamos a hablar de elecciones ni de candidaturas después, hasta el 2024, pero el año pasado ya se han adelantado, se han lanzado a las elecciones, se han proclamado como candidatos, pero no es casualidad, querida Claudia, que en esa proclamación de candidatura te hayan dicho: estamos aceptando la candidatura para salvar Bolivia. Y Bolivia está recuperando de lo que ha pasado en el 2009, de la crisis económica mundial, del COVID. Bolivia está recuperando, pero pareciera que el mensaje era bien claro: queremos salvar Bolivia, pero antes de salvarla hay que destrozarla, hay que quemarla, ¿no? Da la impresión que es tanta la desesperación del poder que quieren luego llegar a administrar las cenizas. Pareciera que quieren quemar la casa, y eso lamentamos mucho. Hoy los datos económicos que hemos cerrado, Claudia, el año pasado, han sido alentadores. Pese a los datos que lanzaba los organismos internacionales como el Banco Mundial, que decían que Bolivia iba a crecer 1.5, sin embargo hemos crecido 2.3, casi 1% más de lo que ellos habían proyectado, con el tercer crecimiento en la región, el segundo nivel más bajo de inflación luego de Ecuador, el desempleo más bajo en la región. Entonces, los datos
eran alentadores, pero nos encontramos con esta medida. No hemos sido nosotros los que han dicho pelen capucha. ¿Para qué pelar capucha? Si siempre damos la cara. Damos la cara por este gobierno. Y estas medidas, Claudia, son medidas justamente para desestabilizar la economía, para desestabilizar el país. Yo no creo, Claudia, que sea casualidad, lo decía en diferentes oportunidades, que el año pasado no hayan querido aprobar el reformulado o los recursos adicionales. O sea, es decir, más platita para la economía, casi $1.000 millones, y que beneficiaban a los municipios, a las gobernaciones. Peor en un momento, Claudia, que era de desastres naturales, ¿no? Decían, la economía está mal, y sin embargo no querían aprobar los recursos adicionales. No creo, Claudia, que sea casualidad que no hayan aprobado el POA, el presupuesto general de la nación, que beneficia a salud, a educación. Estamos a días de comenzar las clases, estamos a días de llevar un evento que mueve importante cantidad de dinero, millones, ¿no? Brasil, el Carnaval de Brasil es un evento más allá de cultural, de fiesta, es un movimiento económico tremendo. Lo que eso significa también para Oruro, para Santa Cruz, para Tarija. La próxima semana, Claudia, yo quisiera estar festejando en Tarija el Día de Compadres, y hoy nos encontramos en esta situación lamentable, cuando la priorización debería ser otra. No había necesidad de electoralizar, y peor así, Claudia, cuando el senador Loza, ¿no?, sale y dice, están buscando muertos. Y lo dice con tanta tranquilidad, cuando él, de manera irresponsable, senadores y diputados, ellos tenían que haber hecho el proceso de preselección y la convocatoria a las elecciones de los magistrados, ¿no? Y miren, y ayer todavía entregando comida, haciendo discursos, cuando ese discursito, en vez de darlo ahí, lo debería dar pues en la Cámara de Senadores, ¿no? Muertos. Realmente, Claudia, yo creo que el verdadero plan negro, tanto se ha hablado de un plan negro, Claudia, que ahora está comenzando. Han querido desestabilizar con la nueva aprobación del POA, siguen atacando permanentemente, y todos sabemos, ¿no, Claudia?, que el senador Loza y otros senadores no se mueven sin instrucciones, no se mueven sin que reciban instrucciones. Por eso somos orgánicos, lo que dicen hacemos. ¿Y ustedes creen que ellos no han tomado la decisión de bloquear? Claro, por eso le estaba entregando comida, por eso le estaba haciendo sus mítines en los bloqueos, y lamentablemente quieren que haya muertos. ¿Para qué? Para seguir victimizando, para decir este gobierno, cuando ellos no han hecho su trabajo. En el país, Claudia, hay 4 órganos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral, ¿no? Pero el órgano legislativo es el que da lugar a los otros órganos. ¿Por qué? Porque el pueblo elige senadores y diputados, y estos senadores y diputados tienen la responsabilidad, la competencia de que ellos preseleccionen, hagan el proceso, la convocatoria, la selección, para luego que la gente vaya a elegir a las urnas. Así lo dice nuestra Constitución, ¿no? La Constitución dice que es el órgano legislativo el que tiene que hacer esta tarea, pero no lo han hecho. Y hoy, de la mejor manera, al mejor estilo de Poncio Pilatos, tratan de pasar esta competencia al Ejecutivo. Hoy están bloqueando a quién. Hoy están bloqueando a los que no es a los que no han hecho su trabajo. Hoy están perjudicando al pueblo. Deberían, si estas personas realmente quieren, deberían ir a bloquear honestamente a la Asamblea o a la casa de los asambleístas que no han hecho su trabajo, porque ellos han sido los que no han convocado, Claudia, no han hecho, ellos sabían un año. Y ojo, Claudia, se viene también en este año la elección del fiscal general. ¿Va a pasar lo mismo? ¿Por qué no toman sus previsiones, no? Acabamos de ver unas imágenes que me parecen significativas, sobre todo esas rutas alfombradas de piedra. Me hacen recuerdo a Felipe Quispe cuando, iniciados los 2000, hacía eso, alfombraba
estos caminos de piedras. Y decía Felipe Quispe que era la única manera de ser escuchados. Me acuerdo de esto, viceministro, porque los discursos van rotando y no solamente entre los diferentes gobiernos del MAS, sino entre los diferentes gobiernos a secas. No es la primera vez que un gobierno habla, y con fundamento, de las pérdidas económicas, de la intolerancia al bloquear. Al bloquear se está bloqueando los derechos de quienes no bloqueamos. Todo esto se sustenta, pero hay que admitir también, y esta no es una pregunta, es un comentario, hay que admitir también que cuando se está en el poder es más fácil dejar en el rincón de las culpas a quienes bloquean, porque por supuesto que provocan pérdidas, pero cuando bloqueadores llegan al poder, como fue un momento del MAS, luego miran con otros ojos a quienes bloquean. Es muy complejo, porque es verdad que a veces no hay otro camino que el bloqueo, pero también al bloquear a un sector político se está bloqueando al país, y tienen razón los distintos gremios, sectores de la empresa privada cuando dicen, por favor, estamos perdiendo nosotros también estamos perdiendo, y el camionero y la señora que vende frutas. Por supuesto que hay un daño, por no hablar del daño no solamente a un gobierno específico, al Estado. Mi comentario es que esto es como un carrusel, va girando. Yo quiero hacerle una segunda pregunta más política, viceministro. Le pongo sobre la mesa las cartas que ha puesto el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando ha hablado de bloqueos esporádicos, quitándole la fuerza, acarreo de gente, es decir, llevar a gente en números medianos, grandes, para bloquear. Ha hablado de intereses personales también. Han acusado a estas personas en algunos lugares de bloqueo de portar dinamita, de buscar muertos para desestabilizar, es decir, lejos ya de pensar al otro como parte de una misma fuerza política. Hay una acusación contra Evo Morales también de buscar derramamiento de sangre de masistas contra masistas. Lo de Lima también, el ministro Lima ha lanzado acusaciones, el diputado Jerjes Mercado diciendo que ha sido el propio Evo Morales el que ha dejado que se produzca un golpe de Estado por no haber respetado el referéndum, por haber salido huyendo. A veces se olvida que entre quienes salieron también está el presidente Arce. Es decir, aquí el chenco político, además de confundir, seguramente decepcionará al gran mundo masista. Si es que no lo divide en dos alas, y hace dos alas cada una más débil, habrá otra tercera ala de los que sencillamente se irán a su casa. Su lectura política, viceministro. Mira, Claudia, yo creo que hay que diferenciar las luchas. Uno entiende que pueden existir medidas de presión cuando hay luchas de reivindicación, ¿no? Y seguramente muchas organizaciones, sectores, organizaciones sociales y sectores han tenido sus luchas y han encontrado en una medida de presión estos bloqueos. Pero cuando uno entiende la lucha de reivindicación, más que esta lucha política, porque reitero, Claudia, discrepando respetando su comentario, pero no compartiéndolo, porque no se puede comparar esas luchas con estas acciones políticas, ¿no? Lo decía muy claramente. Hoy ves un senador que en las imágenes que ustedes han podido acompañar con la entrevista, se veía un senador que tenía la responsabilidad de acompañar la convocatoria, la selección, la preselección y selección para luego que los bolivianos decidan quiénes serán los magistrados. Hoy lo ves bloqueando, cuando ellos son los responsables. Hoy ves que esta medida, reitero, si no puedes pedir al basquetbolista que vaya a patear el penal de un partido de fútbol, ¿no? Pueden ser los dos deportistas, sí, pero cada uno en su área, dentro de
dentro de su órgano, el Ejecutivo no es competencia elegir a los magistrados, es competencia del órgano legislativo. Y estas medidas de presión, reitero, tienen un claro enfoque, es la desestabilización, y tienen una coherencia en lo que decían: queremos salvar Bolivia. Me imagino que para salvar, reitero, la quieren destrozar. Entonces, Claudia, son situaciones, son coyunturas diferentes que se presentan, y bueno, cada una de esas tiene sus particularidades, ¿no? Yo siento que este bloqueo, que todos sabemos que afecta, en 2002, si no me equivoco, Claudia, hubo un bloqueo también en el mismo lugar, en Chapare. ¿Y qué fue el resultado? Fue que empresarios cochabambinos se fueron a vivir a Santa Cruz. Fue que también en La Paz, por los bloqueos que tenían, empresarios paceños y alteños se fueron a vivir a Santa Cruz porque encontraban ahí que no había las posibilidades de seguir trabajando con este tipo de bloqueos que perjudicaban su actividad. Y claramente, Claudia, tú lo decías, es un tema político. Las elecciones son de aquí a casi 2 años, y claro, sin duda ha detonado la gota que ha rebalsado el vaso, por decir así, el accionar de aquellos compañeros que han definido tener una ala en apoyo a nuestro compañero Evo, cuando sale y no permiten que vuelva a ser candidato. Eso está claro. Ese es más que el tema de los magistrados. Esto es un detonante que en respuesta al rechazo de que esa sentencia no permite que Evo vuelva a ser candidato. Entonces, creo que el tema es netamente político, y siguen bloqueando a las personas que no tienen la responsabilidad, ni el Ejecutivo es su responsabilidad elegir, más bien quieren eso. Y los bloqueos, como decías, Claudia, por la información que tiene el ministro de Gobierno y por la información, ¿dónde están concentrados? Están concentrados especialmente en el departamento de Cochabamba, y seguramente los datos que se tienen es que en Potosí han existido bloqueos esporádicos. Hablé personalmente con el gobernador de Oruro, que decía: mira, quieren bloquear aquí, pero no estamos permitiendo porque es gente de otro departamento que está queriendo venir a bloquear, y nosotros no vamos a permitir, porque esta época para nosotros, la época de carnaval, es una época importante para la generación de recursos por el concepto de turismo, ya lo que implica Oruro. Entonces, yo creo que no es el camino, Claudia, y es más, el vicepresidente ayer ya ha convocado a un diálogo. Lo que tenemos que hacer es instar que todos estos senadores, diputados, se sienten a dialogar, y como alguna vez han dicho, por tiempo y materia, resuelvan esta situación, ¿no? Eso, porque Cochabamba, que hoy me encuentro, pasado mañana o mañana ya va a empezar a sentir falta de combustible, productos se están echando a perder, ¿no? Entonces, la verdad que esta es una situación más que una lucha, es una reivindicación, lamentablemente es una acción política que solamente una región del departamento de Cochabamba está acatando. Muchas gracias por este contacto. Seguramente vamos a volver a contactarlo, viceministro, porque esta es una noticia en desarrollo. Estamos contactando a distintas autoridades para hacer una evaluación de las pérdidas y de cómo esto puede encaminarse hacia un diálogo, inshallah. Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, muchas gracias por su tiempo y por el diálogo. No, al contrario, Claudia, muchas gracias a ti. Y bueno, aprovecho de saludar a mis papás que están ahorita en Tarija y les he pedido que se contacten. No, muchas gracias, Claudia. Un saludo a todo el equipo, y bueno, ojalá que el próximo jueves también estemos compartiendo en Tarija con padres, que es una tradición de los tarijeños. Bueno, ahí está un pretexto para hablar, y un saludo a su papá y a su mamá también, viceministro. Gracias.